Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión. De nuevo me da muchísimo gusto saludarlos. Agradezco muchísimo su presencia en este cuarto día del Plan de Formación Política desde la Doctrina Social de la Iglesia. Como ustedes saben, el Consejo Nacional de Laicos elaboró esta serie de conferencias en convenio con la Universidad Pontificia de México y en acuerdo con la DELAI, que es la Dimensión Episcopal para los Laicos, con el fin de ayudar a formar la conciencia de todas las personas de buena voluntad para tener fundamentos que ayuden a iluminar nuestra actuación ciudadana de manera responsable en pro del bien común, especialmente en este año de elecciones. Y el tema de hoy es verdad y mentira en la política. Y nuestro expositor es el maestro Jorge Ortega Ibarra. Jorge es abogado. Él cursó el máster en Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad de Salamanca. Es promotor del humanismo cristiano. Es promotor de programas encaminados a crear una nueva civilización del amor. Promotor de empresarios jóvenes y líderes en los campos empresariales y políticos. Jorge también tiene estudios de filosofía, derecho, doctrina social cristiana, especialidad y doctorado en ciencias sociales. Ha sido profesor de doctrinas políticas e historia de las ideas. Así que, pues Jorge, te damos las gracias por estar aquí esta noche con nosotros y te damos la bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto y les agradezco que me permitan estar comentando este tema el día de hoy. Como ustedes verán en pantalla, tengo una lámina y de hecho todos los puntos van a ir pasando de esa misma forma para que todos los puntos que tratemos vayan siendo, se puedan ir siguiendo con imágenes y con referencias, y básicamente pues tendremos una hora de charla. Les comento que serán 4 puntos básicos los que trataré: un marco de referencia, una segunda parte sobre filosofías e ideologías, una tercera sobre verdades y posverdades, y luego la intervención necesaria de minorías creativas. El objetivo que yo perseguiría es, pues, poder contribuir con ustedes, en la medida de lo posible, a mejorar la percepción que tienen sobre la realidad y, por lo tanto, tratar de que sus estrategias y metas personales y comunitarias puedan mejorarse. Bueno, pues siendo así, hablemos de este marco de referencia histórico y conceptual de la política. La política es una forma de ver la vida que comienza de manera muy clara en los clásicos griegos. Los 3 grandes pensadores de la antigüedad, Sócrates, Platón y Aristóteles, hablaron de política. Para Sócrates, que nació por ahí del siglo IV antes de Cristo en Atenas, existía una gran preocupación por la democracia. En Atenas se había establecido que los paters familias pudieran dar su opinión, participar, elegir, tomar decisiones respecto de hacia dónde debería de ir la polis. Y de ahí demos o domus, kratos, la familia, el pater familias, los ciudadanos podían definir la forma de administrar y la forma en que debía dirigirse la política de la ciudad. De manera particular, Sócrates tiene interés
en que las nuevas generaciones estén educadas en las virtudes, es decir, puedan tener valores continuados, buenos hábitos, y que eso le permita a la ciudad ir hacia adelante y progresar en la res pública, en la cosa pública, en la república. Y que las leyes de la república, pues, tiendan a ser cada vez más justas, de manera que los ciudadanos puedan encontrar en las normas de la cosa pública, pues, un camino de virtud y un camino de bienestar. La ciudad, pues, estaba llena de templos, de construcciones, de obras de arte, de esculturas, de pinturas, de poetas, de arquitectura, y pues, ese esplendor de Atenas era magnífico. Sin embargo, Sócrates fue acusado de que lo que enseñaba, pues, ocasiona que los jóvenes se distorsionaran, evitaba que cayeran en los sofismas, que cayeran en la demagogia, de tal manera que fue acusado de hacer afirmaciones, y estas afirmaciones pues lo condujeron a la muerte, a un juicio público y a beber la cicuta, un veneno, y él pues fue acusado, fue a la cárcel, condenado a muerte, y dicen sus amigos ya el hecho de muerte después de haber bebido el veneno, que él estaba muy alegre, muy tranquilo, esperando la vida eterna. Sócrates tenía la certeza de que el que vive en las virtudes tiene, por razón de su espiritualidad, la posibilidad de vivir eternamente, de pasar al Hades, de pasar a lo que en el pensamiento cristiano pues sería entendido como el cielo, la vida eterna. Su discípulo Platón, que lo acompañó a lo largo de la vida, pues era un hombre de una inteligencia extraordinaria, en donde tenía el interés de que la verdad, el bien, la libertad fueran sus puntos focales de estudio. La verdad entendida como aquello que es real, el bien como aquello que corresponde al fin de las cosas, y la libertad como la facultad de elegir entre dos bienes el mejor o entre dos males el menor, que en la república, que en la política es lo que normalmente sucede. Uno no elige lo mejor, sino lo menos peor. Tenía también Platón una preocupación muy grande por la justicia, es decir, por el darle a cada quien lo que le corresponde. Y también por la equidad, porque no a todos nos corresponde lo mismo de una manera conmutativa, sino también de una manera distributiva, dependiendo de nuestros méritos. Platón escribió básicamente dos libros: los diálogos, donde se refiere a Sócrates, a todas sus enseñanzas, y la República, donde Platón habla de cómo podría ser un gobierno ideal, una política lo mejor posible. Y él piensa que debe de estar encomendada a los filósofos, a los hombres que aman la verdad. Y él lo marca pues como un propósito, como una propuesta, como una utopía, que los filósofos, la gente de bien, sea la que gobierne. Aristóteles, otra luminaria intelectual, nos dice que el hombre es un som politikon, un animal político. Él relaciona la ética y la política. Él sabe que deben de existir algunos principios básicos que se dan de manera espontánea en la vida individual, en la vida de las familias, en la vida de las, y que también deben de estar en la vida de lo público. Debe de haber un sostenimiento, una justificación.
para construir la política sobre los valores éticos. De hecho, Aristóteles es el que le da a esta disciplina el término, el título de política. Él escribe La Política, un libro que se trata sobre las buenas costumbres, sobre las buenas leyes y sobre el Estado. Él difiere de su maestro Platón por cuanto que Aristóteles trata de ser un realista, que las cosas sean como son, mientras que Platón pues era un idealista en donde buscaba, digamos, política la llevamos a los clásicos cristianos, pues podremos observar que en el hasta las zonas bárbaras, es decir, hacia el norte de Alemania, incluso de Holanda, cerca de Dinamarca, y también se había extendido hacia el oriente, a la zona de Turquía y por todo el norte de África. Pero precisamente ese extenso territorio le había ocasionado a Roma pues una debilidad, porque no tenía suficientes ejércitos para cuidar todo su imperio. Y los francos, digamos los habitantes de la zona que ahora podríamos entender como Francia, pues eran ya soldados a paga, ya no eran patriotas, y se abalanzaron sobre Roma para exigir que se les pagara a estos soldados mercaderes pues su salario. Y Sacro, y en especial por Milán, pues habitaba al norte de África y escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios. En este describe que hay dos tipos de ciudadanos, los del mundo y los de Dios. Son como el trigo y la cizaña. Son cristianos que tratan de vivir lo mejor posible y que están en ese mismo contexto rodeados por ciudadanos del mundo que tienen costumbres decadentes. Es decir, trata de narrar el momento en el que él le ha tocado vivir. Y nos dice que pues ciudad de Dios y ciudad del mundo siempre van corriendo a la par. Unos siglos después, Santo Tomás de Aquino, desde París, en la universidad, él trata de superar el idealismo que había tenido Platón, incluso también un poco de este idealismo poético de Agustín, y trata de ser un filósofo realista, un filósofo de la política. Y él, basado en Aristóteles, nos vuelve a insistir, el ser humano es un ser social, es un son politicum, es un ser político. Y política era para resolver las carencias naturales, lo que nos hace falta. Y para entender esto, las personas debemos complementarnos y participar en la vida pública. Debemos apuntar nuestros esfuerzos a favor del bien común, que cuando perseguimos bienes individuales no dañemos a otros, sino que de manera temporal y espiritual busquemos el bien
el bien de todos. A Santo Tomás, podríamos decir, le siguen los naturalistas, algunos pensadores dominicos y también jesuitas. Ya no solamente clérigos, hay también laicos que nos hablan fundamentalmente desde Salamanca, de la Universidad de Salamanca y desde América Latina, que hay derechos fundamentales, naturales, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que esos derechos son universales, no son para algunos, son para todos y son anteriores a cualquier otro derecho, a cualquier otra legislación, son superiores al derecho legislativo, al derecho positivo, y pertenecen a todos los hombres de todos los lugares y han pertenecido a los que ya han vivido y pertenecerán también a los que estén por nacer. Jacques Maritain, un filósofo del siglo XX, que ha tenido una influencia decisiva en la construcción de la doctrina social y inspirador de las encíclicas, de muchas de las encíclicas, nos afirma que las instituciones políticas son un medio, no son un fin. El poder político es un medio para facilitar la vida a los seres humanos. La política es importantísima, pero es siempre para servir al bien de las personas a través de la construcción de oportunidades a partir de la posibilidad de construir bien común para todos. Voy aquí a referirme a la política y los poetas. Cicerón nos decía que las leyes no son solamente el acuerdo de los representantes de las convenciones, sino que deben fundarse en el derecho natural. Boecio nos decía que la persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional. No es material por un lado y espiritual por otro, es un solo individuo entrañablemente material y entrañablemente espiritual, de tal manera que cuando tiene búsquedas espirituales, debe y va acompañado de sus necesidades materiales. Y lo mismo, cuando tiene búsquedas temporales, también va acompañado de una fuerte carga de necesidades espirituales. Dante Alighieri, el escritor de la Divina Comedia, nos dice que la libertad es el máximo don que Dios ha conferido a la naturaleza humana. La libertad es el máximo regalo que Dios nos ha dado. Cervantes Saavedra, en el Quijote, nos dice que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Pues prácticamente lo mismo que había dicho Dante. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. El perder la libertad y entrar en el cautiverio es el peor mal que puede venir sobre los hombres. Bueno, pues por allá de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se realizó la Declaración Universal de Derechos Humanos por Naciones Unidas como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se había considerado que los hombres, decía yo, tenemos derechos inalienables e imprescriptibles, como la libertad de opinar, la libertad de expresarnos, la libertad de culto y otras más. Y de hecho en las constituciones están divididas por garantías que se llaman constitucionales, por derechos fundamentales y una segunda parte de cómo operar el Estado. Y también en doctrina jurídica sabemos que todos los derechos tienen correlativos deberes. Si yo tengo un derecho, tengo el deber de cumplirlo. Por ejemplo, si tengo el derecho a la vida, tengo el deber de vivir bien.
Si tengo el derecho al tránsito, tengo el deber de no obstruir o perjudicar a los demás. Y así sucesivamente. Bueno, pues esta Declaración de Derechos Humanos incluye el derecho a la libertad, el derecho a no ser discriminado, a la vida, a la seguridad, a no ser esclavo, a no padecer servidumbre, a no ser torturado, no sufrir penas crueles, el derecho a tener personalidad jurídica, el derecho a ser protegido por las leyes, a ser juzgado, a no ser arbitrariamente detenido, a ser oído y vencido en juicio y siempre comenzar con una presunción de inocencia. Bueno, pues con esto habríamos terminado esta primera parte de marco de referencia. Ahora hablemos de filosofías e ideologías. Bueno, vamos a tratar de sintetizar qué es teoría política y qué es teoría del Estado. Bueno, pues en teoría del Estado existen 4 elementos. Para que exista un Estado tiene que haber una población, tiene que existir un territorio, tiene que haber gobierno, tiene que haber un fin común. Lo tienen ustedes ahora marcado en pantalla. La población es la causa eficiente del Estado. El territorio es la causa material, es lo que donde la población se va a asentar. El gobierno es la causa formal, la manera en que esa población se rige dentro de ese territorio. Y la causa final por la que esa población se asienta en ese territorio y tiene un gobierno es el fin común. De hecho, el gobierno, la intención, la justificación de existencia del gobierno es que sea un proveedor, un operador del fin común, de lo que la población desea en ese territorio. Bueno, ¿y qué es teoría política? Bueno, pues se funda en que los ciudadanos viven, los ciudadanos trabajan, estudian, se reúnen, se divierten, viven la vida, gremios, y existen también sociedades públicas como instituciones en donde están, por ejemplo, los partidos políticos, los órganos de gobierno, los municipios, los estados, las naciones. Y existen también sociedades universales que pueden ser corporaciones, organismos, instituciones. Y todo esto da el ambiente de la teoría política. La política es para el bien común y para el bien público. Esta es una reflexión fundamental, porque en nuestro pensamiento de doctrina social siempre hablamos de bien común, pero quiero yo ensartar el concepto de bien público. El bien común es un conjunto de circunstancias donde es posible que las personas puedan prosperar y desarrollarse con paz y con libertad. Reúne condiciones, sistemas, estructuras, construcciones donde las familias, las escuelas, las empresas, las instituciones pueden con paz y libertad desarrollarse. Y estas condiciones pues son indispensables para el bien de todos. Lo importante es articular bien individual con bien común. Bien individual con bien común. Tienen ustedes ahí una imagen, hay personas, se ven algunas banderas
de Italia, de España, de Francia, y las personas están departiendo. Están tomando tal vez una pizza o una cerveza, copa de vino, están en la calle, están, pues parece ser al final de la tarde, y cada uno de ellos tiene un interés personal, viene de una familia, pero lo que hace posible que estén todos ahí reunidos, aunque no todos piensen iguales, no todos son familiares, no todos son amigos, es que pueden los bienes individuales generar bien común y generar bien público. El bien público es el momento en el cual convivimos con otras personas que no son idénticas, que incluso pueden ser bastante diferentes, pueden ser de otras localidades, de otras familias, de otras formas de pensar. Y el bien público también debe de vincularse al bien universal. ¿Qué es lo equivocado y lo acertado en el bien común y en el bien público? Lo equivocado sería pensar que vamos a tener bien público imponiendo desde fuera hacia adentro, desde el gobierno hacia los individuos, las medidas que lo van a hacer posible. No. El bien común surge de dentro hacia afuera. Son los individuos que van construyendo el bien común, las que van construyendo el bien público. Quiero referirme al periodo histórico en el que nacimos. Todos los que aquí estamos, pues somos una consecuencia, se dice, de la Revolución Política Francesa. Es un punto de referencia. De la Revolución Industrial Inglesa, de la independencia norteamericana, de las independencias de los países latinoamericanos descolonizándose de los centros imperiales. El mundo en el que nuestros padres, abuelos, bisabuelos nacieron es el mundo de la época contemporánea. En ese mundo, en esa historia, también aparecieron ideologías políticas. Ya no solamente estos conceptos de los que ya tratamos, sino que algunos pensadores introdujeron formas dogmáticas de pensamiento y actuación política, que llevaron a algunas catástrofes espantosas como las guerras mundiales. También en esta época contemporánea, pues hemos vivido avances tecnológicos enormes y hemos tenido una época de grandes cambios. Y tal vez estamos asistiendo al cambio de época. ¿Quiénes son algunos de estos ideólogos que surgieron en lo contemporáneo? Bueno, pues tenemos estas corrientes, por ejemplo, en el anarquismo, que es una forma de pensar política rusa, donde lo que se esgrime, Bakunin esgrime que hay que estar en contra de todo aquello que se ha impuesto por la autoridad. O el marxismo de Carlos Marx, donde asegura que desde esta óptica donde él plantea toda la realidad es materialista y ha estado dirigida por un conflicto existente siempre entre opresores y oprimidos, entre burgueses y proletarios, y que la riqueza que ostentan los burgueses es derivada de la explotación que sufren los proletarios. Que esta es una lucha permanente y que no terminará sino con el fin del capitalismo llegando a una sociedad sin clases. Esta ideología fue prolongada por Lenin e impuesta en Rusia, en donde los bolcheviques vencen a los mencheviques, las mayorías a las minorías, y lo imponen como un sistema de gobierno. El mayor
profundizador, institucionalizador del comunismo ruso fue Stalin. Y Stalin ocasionó tantas muertes como se habían suscitado en la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 50 millones de personas de su propia nacionalidad que se opusieron al establecimiento del comunismo y fueron enviados al norte, a campos de concentración y exterminio, y el comunismo ruso también pasó a ser parte del comunismo chino, donde los agricultores pobres llevaron a cabo sus campañas hasta que se impuso el Libro Rojo, una revolución cultural que ha conducido a adoptar formas económicas capitalistas, pero todavía sobre una ideología comunista. El comunismo tomó formas también cubanas en América Latina. El Che Guevara y Fidel Castro lo impusieron en la isla y siguen detentando el poder a pesar de que fueron desapareciendo, fueron llegando al final de su vida. Y no más se habló en estos lugares de democracia, de libertades, de derechos, de bien individual, de bien público, de bien común, de familias, de... No, estas son formas ideológicas distintas. Y actualmente esto se ha traducido en los llamados populismos latinoamericanos. Los populismos latinoamericanos resultaron de una reunión celebrada en el año 1990, poco después de la caída del muro de Berlín, cuando se desplomó la URSS con el socialismo real, y se reunieron en Sao Paulo Fidel Castro y Lula da Silva, a nombre de Cuba, a nombre de Brasil, y ellos estudiaron que había la posibilidad de alcanzar el poder mediante elecciones, porque la estrategia comunista de hacerlo mediante guerrillas había venido fracasando. El objetivo sería imponer una revolución bolivariana, es más, alcanzar una extensión latina, digamos, ideal, donde diversas naciones adoptaran esta forma de pensar, donde la estrategia sea la lucha de clases y la táctica permanente sea debilitar a los adversarios. Tienen ustedes en la imagen algunas de las personas que asistieron a esa reunión, a ese foro, con representantes pues de prácticamente todos los partidos comunistas y socialistas de América Latina, incluyendo en el caso de México al PRD y a Morena. ¿Cuáles son esas tácticas? Bueno, pues básicamente introducir cambios legales y constitucionales, modificar la Constitución o de plano derogar la Constitución y erguir una Constitución nueva socialista, mermar el campo de acción de las empresas privadas, realizar nacionalizaciones estratégicas, sobre todo en el campo energético, controlar al ejército destituyendo los mandos actuales, metiendo nuevos generales al servicio del régimen, dando dádivas a los electores, si es necesario en dinero, realizar consultas amañadas, no ceñirse por la Constitución o por la democracia, sino implementar consultas y hacer un control de las elecciones directamente desde los órganos de gobierno. Impulsar el establecimiento de guardias nacionales, dotar de armamentos a las milicias populares, es decir, a los creyentes más, a los miembros de sus partidos más radicalizados, tener discursos permanentes, no preocuparse si en esos discursos se dicen abiertamente mentiras, establecer nuevas leyes como son los matrimonios del mismo sexo, la legalización del aborto, la legalización del consumo de drogas,
la modificación de los contenidos de los sistemas de educación, controlar los medios de comunicación, controlar la energía, dificultar la libre empresa, poner límites al mercado libre. Bueno, pues así hemos tenido al populismo latinoamericano y estamos en una época de cambios. Pues algunos un poco, digamos, de 50 años atrás, la bomba atómica, la Guerra Fría entre las potencias, el surgimiento de tigres asiáticos, la caída del muro de Berlín, la caída de Wall Street con la quiebra de algunos de los principales bancos del mundo, el surgimiento de las naciones en una nueva estructura en el mundo musulmán a través de la primavera árabe, la sublevación de masas de indignados que también se llaman descartados y que son básicamente personas que en su estado de, llamémosle, de marginación o de pobreza, consideran que tienen pocas oportunidades de progreso. Sin embargo, esto hay que aclararlo suficientemente. Los pobres en el mundo han venido disminuyendo radicalmente a una velocidad extraordinaria. Pero no, en la actual generación hay personas que creen que ese cambio va sucediendo muy despacio y entonces su indignación es porque no es inmediata. Entonces, grandes masas que eran altamente pobres extremos, altamente marginados y que lograron ser pobres y de pobres irse incorporando a clases medias bajas, no ven la velocidad con la que esto se suscita y ha surgido en gran parte del mundo, desde luego incluyendo México, pues reacciones violentas, destructivas. Ustedes tienen ahí algunas imágenes de cómo esta indignación recorre las calles pues, de nuestro país, de nuestras ciudades, y se da esta complejidad. Pues pasemos a la tercera parte de algo que son pues las verdades y las posverdades, las que pues están, digamos, escuchamos frecuentemente en los noticieros por los cambios, por los actores que se van teniendo. La verdad es una coincidencia entre lo que afirmo y lo que es un hecho. Tienen ustedes ahí un diagrama. Si yo veo la realidad objetiva, pues, y la percibo de esa forma, pues estoy en la verdad. Si cuando mi mente analiza la realidad y la distorsiona, pues evidentemente estoy en un equívoco. La verdad es un término que usamos para las ciencias, para la lógica, para las matemáticas, para la filosofía. Pero hoy la verdad no es tan aceptada. Las personas caen fácilmente en el relativismo. Todas quieren tener la razón. No, es muy difícil que una persona actual piense que puede estar en el error, que puede estar equivocado, que puede su mente no coincidir con la realidad. Es muy difícil que las personas acepten que tienen errores, que tienen equívocos por una falta adecuada de percepción. Y en este sentido, pues porque los políticos tienen una nueva estrategia a la que le llaman posverdades, que son distorsiones deliberadas de la realidad, donde al político con toda tranquilidad pues apela a la ignorancia de las personas, a sus emociones, les deforman los hechos objetivos, van moldeando la opinión pública, las manipulan, los inducen a creer creencias falsas y pues lo único que pretenden, dice Wikipedia, es influir en las actitudes sociales. Tienen ustedes ahí una imagen, un cartel en color naranja, donde se dice
que cada día enviamos a la Unión Europea 50 millones de libras esterlinas y los cuestiona. ¿Por qué no mejor no los gastamos en nuestro sistema de salud? Es una forma de publicidad implementada en Inglaterra para que pudiera prosperar la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. Esto es apoyar a lo que se ha llamado el Brexit. Ahora, eso que está ahí anunciado, ¿es cierto? ¿Es cierto que salen 50 millones de libras esterlinas todos los días? No, es una afirmación falsa. Y esta estrategia, digamos, usada en Inglaterra, pues ha influido también en otras políticas, naciones del mundo, y voy a Donald Trump. Donald Trump dice, The Washington Post, Donald Trump dice 14 mentiras, exageraciones o declaraciones francamente engañosas en promedio por día. Es una mitomanía, es una necesidad compulsiva de mentir. ¿Y qué dice The Wall Street Journal? Que AMLO miente por lo menos 6 veces al día. Mentira es usada para ocultar la verdad mediante afirmaciones de conceptos políticos que se sabe que son o se sospecha que son falsos, pero que ellos los dan por verdades. Que hay la búsqueda de que los oyentes les crean para ocultar la verdadera realidad, sea de una forma total o parcial. Es una estrategia para difundir verdades a medias. Por supuesto que los que dicen mentiras son mentirosos. También los que dicen mentiras, pues a veces lo hacen porque son ignorantes. Pero pueden ser también falaces, pueden ser demagogos, pueden ser embusteros, pueden ser calumniadores, pueden ser perversos. Ya Maquiavelo, un pensador florentino, por allá, digamos, de la época en que llegó Colón a América, escribió un libro llamado El Príncipe, en donde lo que recomienda para que el político adquiera el mayor poder es no atenerse a la ética, todo lo contrario de los filósofos políticos. Decir y hacer lo que sea necesario de forma pragmática. Es más, él recomienda especializarse en decir mentiras y en manipular, en causar temor intencionalmente a los ciudadanos, y él llega a afirmar que el fin justifica los medios. Si la política es para el poder, entonces hágase y dígase lo que sea necesario para conservarla. ¿Qué es lo que hace Maquiavelo? Pues tacha totalmente, elimina la política como ética, como servicio, como la posibilidad de favorecer la verdad, el bien o la libertad entre las personas. Elimina la posibilidad de un estado de legalidad, de la política para aumentar la calidad de vida, para ejercer rasgos humanistas. Elimina la posibilidad de aumentar en los ciudadanos la inteligencia, las mejores visiones, ser organizados, ser estratégicos, ser innovadores. Pongamos algunos ejemplos de posverdades. Tienen ustedes ahí una imagen del Air Force One, y yo nada más recuerdo que se decía, este avión ni Obama lo tiene. Pues claro que no lo tiene, tiene uno infinitamente mayor. Otra afirmación, vamos a vender el avión. ¿Cómo vas a vender el avión de algo que no tienes la factura? Vamos a rifar el avión, pero sin avión. ¿Cómo vas a rifar el avión sin avión?
No lo puedes entregar. Vamos a crecer al 6% anual. Es más, vamos bien. Y cuando la economía se cae al 18.7% en un trimestre, íbamos requete bien. Siempre el populista busca mantener viva una esperanza que es imposible de cumplir. Es una estrategia política. Por ejemplo, siempre el populista tiene enemigos. Por ejemplo, a Vicente Fox se le llamaba un ignorante, pero el ignorante logró hacer crecer la economía al 1.9% anual. Y México llegó a ser la 9ª potencia del mundo. A Felipe Calderón se le achacó directamente como una persona alcohólica. Eso se afirmó de él y logró crecer al 1.7%. De Peña Nieto, pues se le trató siempre como a un tonto y logró hacer que la economía creciera en promedio al 2.4%. Y AMLO, la esperanza de México, ha generado primero un decrecimiento de 0.5 y actualmente presentó la economía en 2020 un decrecimiento del menos 8.6. Así que hay unas acusaciones aquí que pues son falsas. BBVA nos dice que 12 millones de mexicanos van a caer o están cayendo en pobreza extrema. Esto derivado de la crisis del coronavirus. Y ya estimaba una contracción económica del 9%. Entonces, ¿de dónde viene la afirmación de primero los pobres? Una siguiente afirmación. Cuando se nota que se le está entregando dinero en efectivo en bolsitas, se afirma son aportaciones. Nosotros no somos iguales, ya se acabó la corrupción. Es más, mi plumaje no se mancha. O en materia de medicinas, no hay desabasto. ¿Cómo es que los papás de los niños con cáncer vienen a quejarse si la gente está feliz, feliz, feliz? O este conflicto que se tiene cuando México tiene los estándares de muertos más altos del mundo por encima de Afganistán, de Irak, de Siria. Es la guerra de Calderón. Hay que acabar con la delincuencia. Abrazos, no balazos, y se presentan imágenes como estas. O está demostrado científicamente que el cubrebocas, no está demostrado que el cubrebocas ayude. O ya aplanamos la curva, o ya pasó lo peor, cuando en realidad los fallecidos son de 2 a 2.5 veces los números oficiales que se difunden, puesto que estos números solo dan las cifras de los hospitales y no de los muertos en casa. O que hay un plan nacional de vacunación para vacunar a los adultos mayores, que la fecha está prevista para el 15 de marzo, habría que vacunar 500,000 de adultos mayores por día. Y no hay vacunas, ni en cantidad y mucho menos en esto. Y hay un manejo electoral de la aplicación de estas vacunas.
Pasemos a la última parte. ¿Cómo es que pues México necesita urgentemente de minorías creativas? Minorías creativas se dice que es un término que Benedicto XVI comenta que es urgente se detone dentro de la iglesia, que algunos dentro de la iglesia sean minorías creativas para sacar adelante los próximos años, las próximas generaciones. Pero yo quisiera, con lo que he dicho, pues entender un poco de nuestro tiempo, porque es un país como el nuestro está tan mal. Uno, pues porque ha olvidado la historia, cosas que sucedieron hace 5, 10, 15, 20, 50, 100 años, 200, 300, no se recuerdan. Y se vuelve a incurrir en los mismos errores. Se ha abandonado la política, la gente deja que cierto tipo de personas, es más, las mismas personas, detenten los mismos partidos, se cambien de los mismos partidos y ellos siguen siendo los mismos gobernantes, pero hay pocos relevos en personas que estén en estas actividades. Y voy a poner 3 ejemplos muy graves para los ambientes cristianos. Y creo que ustedes no lo van a desconocer. Hay pocos jóvenes y los jóvenes tienen una mentalidad sumamente light. Están en todo lo que es superficial, pero no están pensando ni siquiera en lo que están padeciendo, ni siquiera qué van a estudiar, en qué van a trabajar, cómo van a tener ingresos, cómo se van a casar, cómo van a prosperar, cómo van a tener patrimonio. No, están tranquilamente viendo alguna cosa sin importancia y no quieren ser molestados en esa superficialidad. Y luego tenemos también entre los adultos lo que se llama un pensamiento maniqueo. Tienen ustedes ahí un cuadro de tonos de grises. Vamos a pensar que los que aquí estamos podemos ser más o menos buenos, más o menos tener conocimientos, buenas conductas, etcétera, y estaríamos en algún lugar de ese panorama. Pero los adultos tenemos una gran dificultad. Nosotros nos creemos buenos y los otros malos. Nosotros sí sabemos bien. Los otros no saben bien, no se portan bien, no piensan lo que yo, no tienen los gustos que yo, no hacen lo que yo. En las cosas más ridículas y a veces, pues obviamente en las más trascendentales. No le van al equipo al que yo le voy, no les gusta lo que a mí me gusta. No tienen las aficiones, no ven la realidad como ya la veo. Y entonces descalifico a otros. El pensamiento de muchas personas adultas es maniqueo. Yo estoy bien, tú estás mal. Y se excluye a los demás. Y por lo tanto me aíslo. Y en el mundo eclesial, pues hay problemas de espacios de confort. Las estructuras eclesiales dicen, no, pues esta es la hora de los laicos, ustedes hagan lo que sea necesario, nosotros los apoyamos, pero no hay la actitud de ir por delante. Está el problema del aborto y el encargado eclesial de la localidad dice, pues hagan algo. ¿Cómo que hagan algo? Pues ¿quién es el responsable de esto? Yo pregunto, ¿qué haría Juan Pablo II? Los rusos están tomando posesión de Polonia, ¿qué hacemos? Hagan algo, yo los apoyo. No, si es una iglesia en salida, hay que primerear, hay que ir primero. No puede ser un anuncio en el camino que nos dice, curva al lado derecho, a la izquierda, baje, suba la velocidad. No necesitamos un ambiente de eso, necesitamos personas que se mueven junto con nosotros y encabezan nuestra comunidad. Y necesitamos no solamente ser sociedades de la información, necesitamos tener datos, porque si solo estamos medio informados o muy informados, pero no tenemos datos reales, no podemos dar ninguna propuesta. Nuestra situación
realmente es complicada. Voy aquí a exponer rápidamente esto. En 2019, en el índice de desarrollo humano, que es Unidas, México tenía una calificación de 0.774. Estábamos en la posición 74 como nación alrededor del mundo. Pero 2 años después, ya en el nuevo régimen, bajamos a la posición 76, perdiendo 17 lugares en términos, en temas de desigualdad. México no es la principal potencia de América Latina, eso es una falsedad. Chile está en la posición 42 y ha aplicado ya enormes, por ejemplo, vacunas, ya está por alcanzar una, en términos cuantitativos, inmunidad. Argentina está en la posición 48, Uruguay en la 57, Panamá en la 67, Costa Rica, y estos 2 países centroamericanos están muy adelante de México. México está en la posición 76 del mundo. Y luego nos siguen Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Dominicana, Venezuela. Y el peor país del mundo es Nigeria. Y el mejor país del mundo es Noruega. Cuando se obtengan los resultados de 2020 en el índice de desarrollo humano, seguramente vamos a caer mucho más atrás. ¿Qué posibilidades tiene México? Bueno, si analizamos por PIB, la capacidad productora de México, pues básicamente está en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Nuevo León, en Jalisco. Pero por crecimiento, por capacidad, por dinámica, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, y en esta lista ha estado también muy cerca Guanajuato, Querétaro. Estos 3 estados han presentado en los últimos años mayores niveles de crecimiento que China. Mayores crecimientos que China. Pero ¿qué ha sucedido? Campeche, Chiapas y Tabasco han decrecido. Entonces, los decrecimientos y el empantamiento del resto de los estados, pues evita que las locomotoras jalen al país. Y por índice de desarrollo humano, México, que había estado ya en la posición 55, cayó en la 67, a la 71, a la 76 y seguimos cayendo. ¿Qué quiere decir? Que estamos empeorando. Empeorando en términos internos y también que otros van más rápido. Otras naciones van más rápido en la forma en que resuelven la expectativa de vida, el nivel de educación, el nivel de ingreso y otros factores más. Así que tenemos la necesidad urgente de minorías creativas que impulsen la mejora en la salud, en la cultura, en la economía, en la libertad política. Necesitamos mejores niveles de ingresos, más educación, mejor expectativa de vida. Necesitamos personas que no solo observen, sino que actúen. No solo sean pasivos, sino que tomen el liderazgo. Es urgente participar, ser un influencer. Dice el Papa en Fratelli Tutti, y yo he hecho una analogía, el mundo está en peligro, México está en peligro. Hay que ser buenos samaritanos, intervenir en el mundo. Hay que ser buenos samaritanos e intervenir en México. Hay que pensar y gestar un mundo nuevo. Y México necesita ser más abierto. Y esto a través de un corazón nuevo, generoso, mantener diálogo y amistad social, participar en una sana política, proponer el bien de todos, facilitar el desarrollo social, comunitario, en el empleo, en el crecimiento, velando por la igualdad y la equidad.
Necesitamos encuentros, respetos, perdón, reconciliación. Necesitamos tener un diálogo fraterno. Necesitamos ser capaces de reconfigurar nuestro mundo, de reconfigurar nuestro México con nuevas estructuras sociales y políticas más humanas. Y yo diría, de lo que tenemos que hablarle a nuestros connacionales es de paz, de desarrollo, de justicia. Pero no va a haber paz si no hay desarrollo, de igualdad, de equidad, de reconocimiento. Son los temas de los que tenemos que estar hablando, de participación y de democracia, de licitud y de legalidad, de orden, de libertades, de derechos, de deberes, de trabajo, de la necesidad de obtener y generar patrimonio, de ser verdaderamente educados, obtener mejores niveles de salud y de calidad de vida. Y en general, pues, crear las condiciones suficientes en nuestra familia y nuestras comunidades para que se distingan por ser pequeñas civilizaciones del amor. Termino con esta lámina. Es una afirmación de Peter Drucker, un administrador, puede entenderse un administrador privado, un administrador público. ¿Cómo va a ser el futuro de México? ¿Cómo podemos predecir qué será el 2022, el 23, el 24, el 30? Pues la única manera de predecir el futuro, dice él, es crearlo. El mundo va a ser exactamente como lo hagamos o como lo dejemos de hacer. Mariana, hasta aquí mi presentación. Creo que está cerrado tu micrófono. Marianita, creo que no se te escucha porque tu micrófono está cerrado. A ver, voy a aprovechar, voy a ir tratando de contestar los comentarios que fueron dados en el chat. Dice, sobre todo porque el tema tiene que ver con la verdad. ¿Cómo fue que el partido de Morena se fundó cuando, bueno, Morena no asistió a la fundación del Foro de Sao Paulo, evidentemente. Algunos de los que son fundadores de Morena asistieron. Y estos actualmente están en Morena y es más, decidieron formar Morena. Lo hicieron a nombre propio o a nombre del PRD. Don Jorge, a ver, es que tenía yo cerrado el micro, como no estoy aquí en donde están controlando la transmisión, pero Okay. ya estamos aquí. Muchísimas gracias, Jorge, por esta ponencia. Bueno, yo creo que nos quedamos ahí con un poco de preocupación. No me gustaría que nos quedáramos solo con esa parte, sino con la parte de la acción, ¿no? ¿A qué estamos llamados? ¿Qué es lo que pudiéramos hacer? ¿Qué nos corresponde a cada uno? Desde la trinchera, ¿no? Desde nos encontramos. Y aquí hay una pregunta, la primera pregunta que vi que anda por aquí y dice, ¿usted considera que el criterio fundamental para decretar si algo es verdad es el crecimiento económico? Fox, Calderón y Peña Nieto nunca mintieron porque creció la economía y el jefe del Ejecutivo actual miente porque no ha habido crecimiento económico. Sí, a ver. ¿Ya viste la pregunta? Así como
La política es una ciencia y es una filosofía y es un arte. También la economía es una ciencia, es una filosofía y es un arte. No, no es una ocurrencia. La única persona que cree que es una ocurrencia es en la presidencia, pues porque desconoce qué es la economía. Los criterios mundiales, universales de valoración de desempeño que tenemos las personas, las comunidades, los países, están bien señalados en economía, por eso todos universalmente los usan. No son otros índices. También puede haber el de felicidad, como él dice, sí, pero también ya existen, no es necesario crearlos. Y se pueden, ustedes marquen por Google cuál es el índice de felicidad de los países y a ver si es cierto que México está muy bien. Yeah. Es más, Aquí, yendo notable. dice, la población de México es superior a los otros países con los que se está comparando. Creo que también se debería de ser realista en ese punto. Claro que van a estar vacunados cuando en Costa Rica hay 5 millones de habitantes y en México rebasamos los 100 millones, 120 millones, lo mismo en los otros niveles comparativos. Yo creo que hay que distinguir perfectamente lo que es cuantitativo de lo que es proporcional. Por supuesto que todas las naciones tienen distinta cantidad de habitantes, pero entonces, ¿en qué proporción de su 100% va adelantado? Cuando yo me referí a Costa Rica, me referí a que ocupa una posición en índice de desarrollo humano, que es una nación mucho más adelantada que México, lo mismo que Panamá, lo mismo que Argentina, lo mismo que Uruguay y lo mismo que Chile. Eso es lo que afirmé. Ok. Dice, sería importante que se fijaran en las tesis de los que estudiamos ciencias políticas, no que se queden en las bibliotecas de nuestras universidades. Hace poco hice un proyecto de COVID y bien común. Y lo presenté a la Canacintra y bueno, es un comentario y no me pelaron. Y que si vamos a compartir tu presentación, Jorge Ortega. Sí, no tengo ningún problema. Me imagino de enviárselas, ¿no? A ver, esta inquietud donde alguien presenta un proyecto, a ver, yo estaría pensando que esta persona tiene inquietudes y tiene un cierto liderazgo y fincó una esperanza en un organismo empresarial para sus inquietudes políticas. Bueno, el que no lo pelaron, el que no le hicieron caso, pues no significa de que él ya quedó relevado de la responsabilidad cristiana de echar adelante su visión, su misión, su proyecto, su propuesta. Más bien debe considerar que la estrategia en el que pensó el destinatario no era el adecuado. Yo diría que tiene que seguir trabajando y luchando por tener hacer que un proyecto de alto beneficio pueda ser difundido y tal vez meterse activamente a la política, no nada más llevar sugerencias. Precisamente yo he dicho que el no participar, el no comprometerse, el no ir a fondo, pues deja a otros que sean los otros que realicen mis buenas ideas. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Hay que involucrarse, ir a fondo. Claro. Bueno, este comentario también va más o menos en el mismo camino. Dice, el andamiaje para tener acceso a las posibilidades de cambios notables es complejo, no es para ciudadanos. Por mucho que se quiere incidir desde nuestro entorno, hacer políticas públicas sigue estando limitado para algunos grupos de conveniencia.
Sí, yo no quisiera ser escéptico porque yo en mi vida he llevado a cabo muchos proyectos trascendentes que parecerían que surgieron solamente como una iniciativa individual y en sueños. No, sí, yo creo que sí se puede, que es extremadamente difícil, es extremadamente difícil, que uno tiene que aceptar que hay grupos de interés, que uno tiene que aceptar que a uno le hacen poco caso, uno tiene que aceptarlo, que tienen prioridades, que tienen compromisos, que a veces no tienen ni recta intención, hay que saberlo, así son, pero eso no quiere decir que alguien que tiene un liderazgo, una misión cristiana que cumplir, no la lleve a cabo. Lo que debe saber es en qué escenario se va a mover, cómo va a poner la semilla audazmente para que no caiga, ni se queme con el sol, ni se la coman los pájaros, ni la ahoguen las zarzas, sino que rinda fruto. Entonces, no se puede, y decía yo desde un principio, ser un político idealista. Se necesita ser un político realista sabiendo que está en un terreno complejo y que requiere mucha dedicación. Y también que hay amistades, que hay gente buena, que uno puede irlo armando. No es una lucha perdida por anticipado, sino es un trabajo continuo que se hace y en donde a lo mejor le toca a uno ser el relevo de otros. Claro, El relevo de otros que ya están fatigados, ¿no? O que por su edad ya toca que los jóvenes sigan. claro. Dice, ¿podría abundar en los diversos aspectos que señala como nueva narrativa? Sí, bueno, hoy se habla de nuevas narrativas. Nosotros no podemos decir las cosas como se decían antes. Hoy sabemos, por ejemplo, que se dicen digitalmente, que se utilizan otros medios, por ejemplo, esta charla a través de Internet, que las formas de expresión, las palabras, las imágenes, los videos, son los que transmiten estas nuevas narrativas. Pero en las nuevas narrativas y en los nuevos medios debe hablarse con el suficiente volumen, con el tono adecuado, con la frecuencia suficiente para que uno pueda transmitir estos nuevos sueños, estas nuevas visiones, estas nuevas misiones, estos nuevos planes, estas nuevas estrategias y alcanzar nuevas metas. Tenemos que narrar cómo nos gustaría y cómo vamos a construir el futuro. Si nosotros no le hablamos a las nuevas generaciones de cómo se hace la paz, cómo se construye el progreso, qué urgencias tiene la justicia, qué características tienen la calidad de vida, qué implicaciones tiene la educación, cómo es que esforzadamente se crea la cultura, el arte, las relaciones sociales, etcétera. ¿Por qué el amor es fuente fundamento de las relaciones, etcétera, etcétera? ¿Por qué la necesidad de ser religiosos? ¿Por qué hay que procurar la libertad de las personas? ¿Por qué evitar caer en manipulación y en sojuzgamiento? Narrar esto, narrarlo, porque luego nos sucede que quisiéramos que otros nos lo dijeran. No, los que tenemos que narrar y cambiar nuestro medio ambiente, el de nuestra familia, el de nuestra comunidad, el de nuestra ciudad, el de nuestro estado, el de nuestro país, somos nosotros. Somos nosotros los que... Y cuando una nación se involucra de esta forma, va generando esos cambios, va generando con esta actitud de mente abierta y participativa, inclusiva, va generando una a partir de una nueva narrativa, una nueva realidad. Bueno, como tú lo comentabas, ¿no? Empiezas por construir el bien común para que se construya el bien público, ¿no? Es desde de adentro hacia afuera. Sí, y aquí lo manifiesto de una manera muy específica y además conociendo bien la sociedad poblana. En Puebla es muy fácil tener bien común.
porque hay gente tan buena que uno sale a comer, a pasear, a vivir, y uno lo hace con personas que piensan igual que uno, y son bastante educadas, agradables, amables, etcétera. El problema que hay en Puebla muy serio es que tienen problemas con el bien público. ¿Por qué? Hay otros que no piensan igual, que no viven igual, que no comen igual, que no sienten igual, y que entonces esta comunidad de bien común no logra influir, insertarse, incorporarse, modificar, construir un nuevo bien público, sino que se queda como atomizada en ambientes separados. Entonces yo creo que Ajá. ¿Y qué hay que faltaría trabajar entonces para lograrlo? lo que haría falta es que las personas que en comunidades, repito, un poco como Puebla, tengan la capacidad de influir en el bien público, no desde el bien privado, Ok. desde el bien común, de discutir todos los días todo lo que no hay, en vez de ver cómo le hacen para que sea público y no solo privado. Bueno, es ya entrar en el ámbito de lo público, a trabajar, digamos, en la política, o te refieres también a cuestión de redes sociales, no sé, ¿a qué te refieres con eso? Yo creo que nos queda bastante claro que hay que ser líderes, ¿no? Yo creo que precisamente este tipo de charlas es para detonar los liderazgos, que Ok. hoy se llaman influencers, que es decir, Ujú. la persona que influye en los demás. Antes, pues, se quedaba ahí con sus hijos y el papá le daba buenos consejos, o el abuelo a sus hijos y a sus nietos, o el párroco a sus parroquianos, qué sé yo. Hoy tenemos que ser influencers, es decir, utilizar las redes sociales para que nuestra forma de pensar se expanda, porque solo estamos siendo agobiados por las formas de pensar de otros influencers, pero nuestra capacidad de ser influencers tiene que crecer, siempre expandirse, siempre estar en un universo creciente, cada vez más dinámico, cada vez más extenso, cada vez más animado. Claro, bueno, y sobre todo con causas propositivas, ¿no? No, porque yo veo que hay muchísima discusión en redes sociales, ¿no? Golpeándose unos a otros. Digo, bueno, ¿y por qué no proponer? ¿No? ¿Por qué no ser creativos? ¿Por qué no ir hacia adelante con propuestas, con crear un ambiente que no polarice? Porque digo, realmente es la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso es lo que estamos escuchando todos los días en las mañaneras, cómo se polariza cada vez más nuestro país, tristemente, ¿no? Y estamos cayendo en ese mismo debate todo el tiempo unos contra otros en lugar de, ¿no? Crear ese ambiente pues más sano, más propositivo, ¿no? Que realmente una y no sea cada vez más grande la división que existe entre, ¿no? Los que piensan de una manera y los que otra. Nunca va a haber esa conciliación, ¿no? Bueno, a ver, aquí quisiera yo ser responder de manera muy propia y a lo mejor resulta ser para especialistas, pero lo voy a aclarar. El escenario no es único. El escenario no es único. No todo el escenario es igual. Yo diría que por lo menos hay 5 Méxicos. Esto les puede servir bien. Wow. Uh-huh. Pensemos que el México total es del 100%. Vamos a dividirlo en 5 etapas de 20%. Y entonces en el 20%, llamémosle así, en la parte superior de este 20%, hay personas creyentes, muy educadas, muy amables, con muy buenas costumbres, muy trabajadores, muy honestos, todas las cualidades. Son religiosos, son morales, son éticos, son contribuyentes. ¿Ustedes creen que ahí hay que hacer mucha política? Esas personas ya piensan como piensan Claro. y no es necesario. No es, a estas personas, si tú les vas a decir algo, es lo que se llama ir a pescar en la pecera, lo cual es muy cómodo. Voy a irles a dar charlas a las personas Sí, no que hay son idénticas a mí. ¿Qué cambio uh-huh. logré? Sí. Prácticamente nada.
Ujú. En el segundo 20% están personas que ni son tan creyentes, ni son tan trabajadoras, que les importa mucho lo material, que no tienen la misma moral que yo, que de repente tienen sus deslices, que fácilmente vamos a decir, o se emborrachan o son un poco son otro 20% de mexicanos. Son muy emprendedores, son muy innovadores, son muy artísticos, toman eso, pero son muy diferentes al otro 20%. Entonces a estos hay que hablarles en ese lenguaje. Luego hay otro 20% que es ahí donde diría yo que está el problema de México. El otro 20% son personas llamémoslo así, de clase media, que son trabajadores, son profesionistas, son técnicos, llegan temprano, pero nunca ganan lo suficiente, tienen deudas, su señora les reclama, sus hijos les reclaman, no llegan a tener el estatus de vida, no se van a lugares de vacaciones que quisieran, no les alcanza, deben, etcétera. Estas personas a veces apoyan al otro 20% y rara vez al que está hasta allá tan decente. Pero también pueden apoyar a los otros. El otro 20% son personas que pertenecen a clases bajas, que habían venido trabajando, pero que creen que no van a la suficiente velocidad progresando. Y este 20% está desesperado, quiere que alguien lo ayude, necesitan urgentemente la dádiva, necesitan urgentemente medicinas, necesitan que alguien les esté pasando refacciones de todo tipo, anímicas, etcétera. Son muy buenos, son pobres, son muy nobles, pero están bien fregados. Y está el otro 20% que son radicales, son marxistas desde siempre, siempre han estado en contra de todo, nada les gusta, no les importa realmente si trabajar, tener recompensas, mejorar su salud, mejorar sus... son sumamente conflictivos. Entonces ya me quedó un escenario de 5-20%. Pues obviamente, si yo voy a hacer una campaña política, no me sirve de nada pelearme con los que no van a cambiar nunca. Por favor. Entonces, ahí sí no sirve de nada, no sirve de nada, tienes razón. No hay que discutir, no hay que generar división, no hay que generar confrontamiento, porque esas personas no tienen nuestros valores, son capaces de destruirnos en cualquier sentido. Con los pobres, pues no vamos a poder hacer mucho tampoco, porque nosotros no tenemos ni la capacidad económica y menos la capacidad política para transformar su realidad, por lo menos de inmediato. Por eso es que el gobierno ha definido cuántos son. Y se considera que son 25 millones de mexicanos que están en ese otro 20%. ¿Dónde está el debate político? El debate político está en el centro, entre los trabajadores, los profesionistas, los técnicos, que no podrían fácilmente apoyar a uno o apoyar a otro. Entonces, ¿dónde voy a ser influencer? ¿Peleándome con los malos? ¿Con los radicales? Pues inútil. Tratando de decirle a las personas, no seas pobre. Pues tampoco, no puedo hacer nada. No votes por quien te da dinero. Pues no va a poder hacer nada. Pero si yo solo me concentro en mis buenos y creo que hago una gran cosa entre mis buenos, me aíslo. Eso es lo que yo no creo que hay que hacer. Entonces tenemos que ser capaces de ser un poco más abiertos para entender que el otro 20% y el otro 20% podamos formar un 60% plural, ahora sí, de bien público, no solamente de bien común, que tenga mayor prevalencia y que permita que no tenga, no sea el imperio de la violencia el que predomine,
ni sea el imperio de la pobreza el que predomine, sino el del trabajo y de ver cómo lo ajustamos y cómo lo echamos a andar, porque México necesita futuro. Claro. Ay, sí, los jóvenes necesitan ese futuro, desde luego. Espero no haber sido demasiado árido y confuso en estos Méxicos, pero no se puede tratar con la misma pedagogía todo el escenario. No, pero está muy claro, porque eso es lo que necesitamos. Si vamos a tratar de influir, ¿en dónde? ¿No? Porque entonces, ahora sí que cuando no necesitamos un camino, ¿no? Y yo creo que esto nos da pues una ruta un poco más clara donde tendríamos que tratar de influir, ¿no? O hacer Y algo, justo o sumar, o buscar, o, ¿no? yo no le puedo decir a las abortistas conviértanse porque se van a ir al infierno, sería ridículo. No Claro. le puedo decir a los pobres que ya sufren un problema de, de, de viabilidad, que no sean así cuando ellos están padeciendo ya su desgracia. Lo que puedo aprovechar es gentes que no son idénticas, que no son tan creyentes, que no están en las mejores condiciones, que procuren tener una paternidad responsable, que traten de apoyarse con entidades, instituciones que están tratando de ayudarles. Eso sí, bueno, entonces ya mi lenguaje ya cambió. Si yo me centro a llevar mis campañas de vida, por ejemplo, adentro de la pecera, no gané nada. No hay nadie más que me apoye. Somos los mismos. Entonces tengo que arriesgar a ser iglesia en salida y tratar con los que no son idénticos. Eso me encantó. Iglesia en salida. Sí, claro. Sí, muy bien. Jorge, a ver aquí. ¿Qué podemos hacer con personas que viven en comunidades que son pobres sin recursos, que solo viven del campo y solo esperan que cuanto se les pagara por su voto y que en cada elección les han pagado? Bueno, eso ya lo comentamos ahorita, ¿no? Pero me gustaría comentar Ok. esto, Mariana. Sí. Miren, esta misma charla me tocó darla a comunidades de ejidatarios en Chiapas hace 2 semanas. Mm, Y vamos a pensar que ese fuera el caso. Ya me lo habían dicho en la universidad, vas a tener un buen problema en tu exposición. Pues sí. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer esto? Y fíjense bien, una cosa es ser sujetos y otra cosa es ser objetos. A estas personas a las que se les da dinero tratándolas como objetos, no como sujetos, como objetos. Ahora, me decían, profesor, ¿y qué vamos a hacer para salir de pobres? Respuesta, y la doy seriamente, como justnaturalista de los que me referí en mi charla, decidiendo dejar de serlo. Yo no soy el responsable de que seas pobre. En cambio, tú sí eres el responsable de ser pobre, porque la única forma de dejar de ser pobre es decidirlo. Tienes que decidir no serlo, tomar la iniciativa, proponértelo como sujeto, no como objeto, decidirlo. Y les decía yo, una charla parecida me tocó darla en Estados Unidos. Y entonces yo afirmaba que en México es muy fácil comprender que hay pobres porque Dios ama a los pobres de manera preferencial. Y una persona me interrumpió y me dijo, maestro, Dios también ama a los que dejaron de ser pobres. A lo mejor es difícil porque nosotros somos México y yo era otro escenario, pero Dios también ama a las pobres que dejan de ser pobres y tal vez los ame más. Entonces, si nosotros seguimos tratándolos como niños que necesitan siempre ayuda, como personas que siempre están en una situación de postración, no, tenemos que decir, levántate, levántate como al paralítico, levántate, porque nosotros somos sus hermanos, pero nosotros tenemos que contar con que ellos lo deseen.
Y si las dádivas son para mantenerlos en la esclavitud, pues mal haremos en continuarlos, porque toda ayuda debe ser transitoria. Al hijo al que le das para volverlo un holgazán es absolutamente inaceptable. Y cuesta, cuesta. Cuesta no dejar de ayudar a los hijos. Sí, ya lo Pero creo. hay que dejarlos que se pongan de pie. Pues sí, es nuestra obligación. A ver, dice, la realidad es que el abstencionismo triunfó en 2018 y fue quien llevó a AMLO al triunfo. ¿Qué se necesita para vencer el abstencionismo y lograr que todos los mexicanos participen en las próximas elecciones de junio 2021? Pues yo diría que primero tenemos que estar convencidos de votar. De votar no por el mejor, porque dije yo que ese era un error, por el menos peor, por favor, ya aprender que la política no es de buenos y malos, es de lo menos peor. Sí. Entonces, que eso debemos decírselo a todos y que las personas deben de madurar en su mentalidad, en su cultura política. En la medida en que hay más votos, siempre la izquierda pierde, en la medida en que hay más participación. Okay. Entonces, hay que invitarlos. En varios de los grupos que me ha tocado, me han pedido que si hay una forma de continuar, de mantener en contacto. Entonces, estoy trabajando un módulo y si no tienes inconveniente, Mariana, yo les mandaría, digamos, un template o una plataforma donde diario pudieran formar un grupo de grupos que Sí. pudieran mantenerse más informados acerca de temas, como podría ser hoy, qué ocasionó el apagón, ayer, de veras lo que se dijo de las vacunas es cierto, antier, ¿qué hay con eso de que van a mandar a nuestros médicos a Cuba en vez de atender a los mexicanos? Es cierto que hay dinero, la Pemex trae números negros o rojos, etcétera. Que a lo mejor eso, pues la gente no tiene tiempo porque no se dedica a la política, no se dedica al estudio, y solo vive de lo que le cae en los noticieros si es que los ve. Claro. Claro, no, encantada. Yo por mi parte, me mandas la invitación, claro que sí, estoy súper interesada y podemos hacer la invitación y que se agreguen quienes quieran, ¿no? Si te parece bien. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Eh, ¿Puedes desarrollar un poco más el concepto o fin de las minorías creativas? ¿Cómo sería su influencia en la sociedad? Bueno, yo comencé por citar tres grandes maestros, a Sócrates, Platón y Aristóteles, y luego hablé de padres de la iglesia. Son personas, digamos, llamémosle así, como privilegiadas, iluminadas, uno y luego dos y luego tres acabaron influyendo en la cultura de su tiempo o de toda la civilización. Bueno, siempre son pocos los que hacen los cambios. ¿Y por qué son pocos? ¿Y qué requieren esos pocos para hacer el cambio? Yo diría primero hacer oración. En nuestro caso, ¿verdad? En nuestro perfil. No dije hacer rezos. Los rezos está bien, pero el líder necesita algo más que rezos, necesita oración. Es decir, no tanto decir como escuchar. ¿Y de escuchar a quién? Pues a nuestro Señor. Que nuestro Señor le diga qué hacer, qué es lo que sigue. Entonces, hacer oración. Necesita soñar, escuchar que Dios le encomienda algo, una misión. Y esa misión, llevarla a cabo. ¿Con quién la va a llevar a cabo? Dios se lo va a decir, pero con los que están a su alrededor, con su comunidad. San Francisco con sus amigos. Ignacio de Loyola con sus amigos. Santa Clara con sus amigos. Con lo que tenemos alrededor lo podemos construir. Y esa comunidad se convierte en una minoría creativa, capaz de fundar universidades, capaz de construir barcos, capaz de hacer naves espaciales, capaz de salvar a México. Necesitamos esas minorías que son sumamente creativas
que puedan decir, hacer, proponer y establecerlo mediante las estrategias adecuadas lo que sigue. Ok. A ver, dice, excelente tema. Aquí se hablaron de cuestiones básicas sociales para que la mayoría comprenda de la gravedad. Sin embargo, en cuestiones de leyes, el gobierno actual ha realizado diversas reformas que causan graves efectos y hasta que se necesiten dichas leyes entenderán que realmente el gobierno actual ha realizado afectaciones de trascendencia. No sé qué sería aceptaciones de trascendencia. A lo mejor se quiere referir la persona Afectaciones. a Dice, afectaciones. Sí, afectaciones. sí, a ver. Si yo, por ejemplo, me refiero ahorita a lo que está la iniciativa para reformar la generación de energía eléctrica, tal y como está la nueva iniciativa de ley que se usen hidrocarburos, que se limiten las energías naturales, digamos, en términos generales. Bueno, eso contradice el Tratado de Libre Comercio. Eso contradice el Tratado de París. En México ya estaba siendo considerado uno de los países más avanzados en generación de energías limpias. Pero todo ese capricho solo tiene una finalidad: el rescatar a Pemex de la quiebra, que de todas maneras no lo van a poder rescatar, y rescatar a la CFE de la quiebra, que de todas maneras no lo van a poder rescatar. Es una bandera ideológica, es una bandera patriotera, que solo sirve, pues, perdónenme, para engañatontos, pero va a causar problemas como ya causa con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Canadá, con la comunidad internacional, y México, pues sí, puede quedar aislado. Entonces, el populismo nos ha hecho un daño espantoso y llegó en el peor momento. En el peor momento, no digo por la pandemia, sino también en el peor momento porque nuestra población con 9 años de escolaridad se comporta como un chamaco de tercero de secundaria que solo hace caprichos y dice cosas de las que ni tiene fundamento, ni las puede defender, ni va a ningún lado, nada más lleva la contra porque sí. Así está el pueblo mexicano. Dice, los seguidores de AMLO tienden a ignorar la realidad y no escuchan nada ni a nadie que quieran explicarles las mentiras que dice cada mañana. Sí. Los seguidores de AMLO, en sentido militante, son todos ellos expriistas, que ya no cabían en el PRI o ya no quisieron caber, expanistas, que ya no cabían en el PAN o no podían seguir ahí, experredistas y otros que vienen del Partido Comunista, del Partido Socialista, personas que no saben trabajar, que están quebradas, que les gusta vivir como burgueses. Siempre se ha dicho que los políticos son burgueses que no tienen la capacidad de emprender. Y así, gente ahí que necesita vivir del presupuesto, pero pues eso no les depura ni sus costumbres, ni su inteligencia, ni sus hábitos, ni sus lecturas. Es desastroso ver cómo en este régimen el número de políticos que ha falsificado sus niveles académicos es impresionante. Hay personas que se arman su doctorado. Ni siquiera pongo ejemplos. O sus maestrías, o sus grados, o que mienten. Esos mismos, ¿cómo criticaban hace unos años cuando de otros partidos tenían esa manía? Pero no se compara en nada a lo que hay actual. Entonces, no es que esté bien o esté mal, sino que es lo más peor respecto de lo menos peor. Claro. A ver, dice, entonces el criterio supremo para considerar la veracidad de un gobierno sí es el criterio económico. ¿Estoy comprendiendo bien su mensaje?
A ver, voy a tratarlo de clarificar porque creo que entonces no expresé No muy quedó bien. claro. Hay Ujú. criterios cuantitativos y criterios cualitativos. Se dice en teoría política que el número, las clasificaciones podrían ser así. A ver si lo puedo decir muy rápido. ¿Cuántos años de vida puedo vivir en ese estado? ¿Cuál es mi nivel educativo? ¿Cuáles son mis niveles de ingresos? ¿De qué enfermedades se muere la gente? ¿Qué acceso tiene al agua potable? ¿Viven en una casa de una o varias habitaciones? El número de hijos, la incorporación de las mujeres a la vida cultural, a la vida económica, a la vida social, la cantidad de libertades, la cantidad de horas recreativas, etcétera, etcétera. Existen parámetros y a la persona que nos pregunta le recomiendo entrar al Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Ujú. Está por años, está por países, está por estados y Puebla aparece ahí. Ahí se puede ver si ha mejorado o ha empeorado. No es solo un factor. El económico, la cantidad de ingresos sería uno dentro de docenas de factores. Pero estos son criterios internacionales. No fueron inventados por un señor que piensa bien o malo, que le gustó, no. Son criterios para todas las naciones que pertenecen a la misma Organización de Naciones Unidas. Ok. Hay que investigar. Hay que investigar, convertir la información en datos, Exacto. la sociedad de la información en sociedades del conocimiento. Dice, una narrativa en la actualidad es más subjetiva ya que nos dejamos llevar por las fuentes de información no validadas. Lo que necesitamos, los que estamos en la docencia, es preparar a nuestros jóvenes para que sean críticos con argumentos, pero para ello necesitamos evaluar las fuentes de información. Sí. Sí, Sí. muy, Y luego hay muy varios que dicen de izquierda y derecha. Sí, yo creo que esa no es una buena forma de calificar. El hablar de izquierda y derecha es una forma de hablar de la izquierda. Ellos son de izquierda, considerándose novedosos, y consideran a los opositores la otra parte que son de derecha. Un creyente, como dicen en el chat, pues no tiene nada que ver con izquierda y derecha. La iglesia nunca ha dicho, en ninguna encíclica dice, sean de derecha o sean de izquierda, eso jamás dice, no tiene nada que ver. claro. Esto es una forma extrínseca. Dice, cada uno desde su trinchera, es decir, desde su conocimiento profesional y experiencia, compartir conocimiento a los menos favorecidos, empezando con los más cercanos, creando círculos de acercamiento e ir hacia afuera, ponernos en movimiento por amor al prójimo, enseñar al que no sabe. Absolutamente. Ahora en la campaña le gustó mucho mi proyecto a Manzanilla y virtualmente se lo voy a exponer porque desgraciadamente no puedo caminar y así no puedo hacer campaña. Ya me metí a un partido, pero pues por mi problema motor y no me lo dejan llegar, se imagina que me dijeran que me veo muy fea haciendo campaña en silla de ruedas. Ah. Sí, bueno, ha habido todos los casos, ¿no? No quiero yo entrar en un realismo extremo ni en un idealismo. Lo único que sí puedo decir es que el actual presidente de los Estados Unidos hasta hace unos cuantos años era tartamudo y dejó de serlo a los 60, 70 años. Todos los esfuerzos son posibles. Claro, sí, por supuesto, ánimo. En la lucha de clases, divide y vencerás. Bueno. Hay un libro de Bonfil, Batalla, que se llama México Profundo y habla de los muchos Méxicos. Sí, Es como una aportación. sí, son muchos Méxicos. Por lo menos hay 3 Méxicos, el del norte, el del centro y el del sureste. Puebla, si ustedes lo observan y entran a estas tablas, se parece un poco al centro, pero también un poco al sureste.
Sí. Por eso es que tiene una parte de la población que va muy rápido y otra parte de la población muy atrás. Y eso genera mucha contradicción, mucha disparidad. Bueno, muchas felicitaciones, Jorge, te felicitan. Acá dice que predomina el imperio del trabajo, no el de la pobreza ni el de la violencia. Ujú. Dice, lo de los pobres que dejaron de ser pobres lo aman. Esta es la parábola de los talentos, el que tenía 10, el de 5 y el de 1. Sí, sí, muy bien. Sí. Yo Eh, quiero ver. Lo que puede ser escandaloso es que haya demasiada disparidad, no el que todos tengamos mejores condiciones de riqueza. Y cuando me refiero a riqueza, me refiero a prestar un servicio o ofrecer un producto que antes no existía. Eso es riqueza y que merece ser retribuido. Ok. Aquí hay muchos que quieren estar en el grupo, están pidiendo el link para poder entrar al grupo al que nos vas a invitar. Sí, ¿Cómo le muchas gracias. hacemos? ¿Tú nos lo Yo, mandas? yo se los mando, debo tardarme unos 24, 48 horas en armarlo Ujú. para que lo tengan, poderlo sumar a otros de otros grupos que tienen las mismísimas inquietudes. Ok. Dice, primero empezar con nuestra Puebla. Estoy haciendo un proyecto para llevar la Agenda 2030 a nuestras 17 juntas auxiliares. Voy a hacer encuestas para ver qué recursos tiene cada una de ellas y de acuerdo con eso hacer un proyecto que las integre a todos. Sí, me parece magnífico. Ahí sugiero dos cosas. Primero, que estén claros los objetivos del milenio y del desarrollo sostenible. Repito, objetivos del milenio y de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Ujú. Y luego, ahí mismo, aunque ahorita está medio funcionando mal por la pandemia, hay una encuesta que se llama Me World, Mi Mundo, Ajá. My World. My Word. Exactamente. Y ahí todas personas de todas partes del mundo, basadas en los criterios de política de vanguardia, dicen qué habría que hacer para mejorar el mundo. Y están votando. Están votando. Ahorita van como 10 millones de votos. Entonces, tenemos que participar para, para hacer que la nave, que México se mueva hacia un puerto favorable, no estar detenido ni echándose para atrás ni nada. El mundo se está moviendo y está caminando por mayor democracia, por prosperidad, etcétera, aún con todo y pandemia, con muchas más dificultades, pero se está moviendo. Entonces, muy bien que investigue por ahí, se sume a esos procesos y no se quede solo espectador o una buena idea, una buena inquietud. No, hay que entrar, hay que entrar. Claro. Dice, la izquierda viene del comunismo, socialismo, el cual siempre ha estado en contra de la Iglesia Católica. Bueno, la iglesia desde Rerum Novarum, incluso antes de lo que se considera doctrina pontificia, siempre ha manifestado, incluso con pena de excomunión, los socialismos radicales o comunismos y desde luego los ataques a la iglesia. Pues muy sencilla la estrategia de lo populista. No dice ahí ataques a la iglesia entendida como al clero, al contrario. A los clérigos los tratan de llevárselos muy bien, pero pues para que no hagan nada. No quisiera yo entrar en un tono de comentarios de por qué se establecieron estas excomuniones, pero ya en el caso mexicano durante la cristiada, que fue una persecución laicista con tonos socialistas y marxistas, el Papa expidió encíclicas para México y excomuniones para la persecución.
Sí, sí. También pueden investigar ahí. A ver, ¿qué más? Yo les recomiendo los repositorios de la CEPAL. Apenas acaba de sacar un tema muy bueno sobre las acciones de COVID. Si quieren, les paso la liga. Sí, sí, yo creo que están bien. Ujú. CEPAL tuvo muchos intelectuales de izquierda, este, pero digamos hace años, decenios, y cada vez se vuelve, digamos, más equilibrada y está sacando en qué posición está México respecto de Latinoamérica y qué políticas son favorables o desfavorables para la población. Trae buenos datos CEPAL últimamente, en los últimos años. Sí, dice, los actuales apoyos siempre han existido, solo que el presidente de ahorita les cambió el nombre, los disfrazó con un argumento político que era el que la mayoría de los mexicanos quería escuchar, es decir, los politizó. Bueno, Sí, absolutamente cierto. De hecho, en los estudios que realizan algunas instituciones autónomas a las que el gobierno quiere desaparecer, se manifiesta que no han aumentado los ingresos de los pobres, han cambiado de nombre e incluso han disminuido, con una diferencia. Antes estaban sujetas a una evaluación pública y a la obligación de decir a quién se le dio, cuánto se le dio y por qué se le dio, y ahora no. Es más, no se sabe si ese dinero ha llegado realmente a los destinatarios. Lo más probable es que no haya llegado y lo más probable es que esos apoyos sean inferiores a los que ya tenían antes. bueno, aquí Pero también. es una intuición mía, que me dedico a estudiar eso, pero Ujú. es lo más probable. Dice, desapareció muchos programas que eran indispensables y funcionaban muy bien. Sí, así es. Los objetivos del milenio Agenda 2030 están fuertemente cuestionados por representar el proyecto de una minoría en influencia mundial y dejar de lado las necesidades de amplios sectores de la población mundial. No se trata de recibirlos así como sí, sin analizarlos. Aquí yo quisiera hacer un comentario muy importante. Los objetivos del 2030 Agenda o como le quiera llamar, que son los del desarrollo sostenible, no son de un grupo, son de todas las naciones. Incluso el ponente, el expositor de lujo en la sesión para firmar los acuerdos fue el Papa Francisco. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿qué hay? Una bola de teorías de la conspiración que no solamente se han metido en Estados Unidos, sino se han metido también en México, que empiezan a hablar que voy a decirlo más o menos rápido, que los más ricos, o que los judíos, o que los chinos, o que los árabes, o que los negros, o que la supremacía blanca, o sea, estamos en un ambiente de teorías de la conspiración, cada quien agarra una o hace una mezcla de varias, y entonces dice los objetivos del milenio son de una minoría. En lo, Esto pega mucho en los grupos pro vida porque hablan o dicen que eso dice acerca del aborto. Y los objetivos no dicen eso. Que trabajen personas pro aborto en Naciones Unidas es una cosa, otra cosa es que los tratados sean para eso. Eso no dice. Ok. Entonces, más bien, hay que saber negociar. Negociar es el arte de la política. La diplomacia es el arte de la política. Entonces, hay que aprender a negociar con los que quisieran eso y no nos vamos a dejar. De hecho, el cabildero más importante de Naciones Unidas es la Iglesia Católica. El Vaticano tiene un sitio y sus diplomáticos ahí todo el tiempo están viendo que no se vengan este tipo de cosas. ¿Qué hace falta? Pues hace falta que los jóvenes se vayan a hacer sus estudios, sus especialidades a esos organismos o se vayan de becarios que aceptan muchos y hay muchos mexicanos para que esas cosas, en vez de decir por qué no son como nos gustan, sean como nos gustan. Claro, claro. Yo creo que hay que perder un poco el miedo, ¿no? De expresar, ¿no? Con argumentos lo que pensamos y bueno, y también aceptar que no todos piensan como nosotros, ¿no? Y tratar de buscar eso, pues
no sé, esa concertación o no sé cómo se le podría llamar. Es que es un poco, siento que es lo que nos pasa, ¿no? Que bueno, ya lo hemos visto en algunos de los temas anteriores, que nosotros los que somos católicos y nos sentimos los buenos, ¿no? O sea, los que hacemos las cosas bien. Y también es importante escuchar, ¿no? Opiniones, qué piensan los otros. Y eso no quiere decir que cambias, ¿no? Que Total. cambias tu manera de pensar, pero pues te abres al diálogo y te abres, ¿no? A muchas posibilidades, ¿no? De buscar ese bien común. Pues creo que ya terminamos, Jorge. Muchas felicitaciones, muchas gracias. Dice, el 2030 es genial, de eso se basa mi tesis y el desarrollo sustentable es genial y existe desarrollo sustentable que abarca todo y el sostenible es a nivel ecológico. Además, el desarrollo sustentable está basado en el informe Brundtland, la conferencia de la Es más Tierra de bien, es más bien a 1990. la inversa el lógico. ¿Vale? Perdón que te interrumpí. El sustentable es ecológico, el sostenible es económico-social. Ok. Entonces tenemos que tener un mundo sustentable, eso es a lo que se refiere las encíclicas pontificias, Ujú. un mundo sustentable, pero con una economía sostenible. Juntando sustentable con sostenible nos sale el nuevo mundo. Muy bien por hacer esa tesis, felicidades. Felicidades, Lourdes. Lourdes. Muy bien, bueno, pues creo que es todo. Muchas felicitaciones y están pidiendo, bueno, entrar al grupo. Muy interesante el tema, excelente ponencia. Pues muy agradecidos, Jorge, contigo. La verdad es que muy enriquecedor todo lo que estuvimos platicando, toda tu presentación. Como siempre, nos quedamos con cosas para pensar y para trabajar, ¿no? No sé si quieres agregar algo más. Pues desde luego con un obligado agradecimiento por escucharme y también pedirles una disculpa porque son temas que tienen mucha dosis de crudeza y hay que ser muy claros. Y a veces cuesta un poco de trabajo decir las cosas, pues como son, por ejemplo, esto que dividí en 4 tipos de cristianos, los jóvenes, los adultos, los eclesiásticos en México, como tienen distintas peculiaridades, pues es un poco difícil decirlo, pero hay que decirlo y estamos obligados, como decía la última lámina que presenté, a que el futuro sea el resultado de lo que hoy estamos haciendo y no va a ser de otra forma. Claro. Eso vamos a Sí, intentar, ¿no? gracias. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes.